Después del surgimiento de las primeras ciudades, empezaron a nacer nada menos que las primeras monarquías en Europa. Y de eso vamos a hablar nada menos que el día de hoy. La formación de las monarquías en Europa. Un fenómeno político transformó nada menos que la vida de Europa en el siglo XIV hasta el siglo XVI. Hasta entonces no existían estados nacionales, o sea, lo que nosotros actualmente conocemos como países, sino pequeños reinos, principados o ciudades autónomas, como lo vimos que fue Florencia y Génova, y totalmente señoríos independientes. Pero a partir de ahí se empezaron a formar las primeras monarquías. Pero en este periodo se inició un proceso de unificación de territorios y concentración de poder bajo una sola autoridad, que en este caso fue el rey o monarca, como queramos llamarlo, de manera que en los territorios donde había gobernantes quedó solamente un solo gobernante llamado rey o monarca. Y vamos a hablar de esos lugares donde se establecieron. De los primeros que vamos a hablar nada menos es de España y Portugal. Durante la Edad Media, diversos reinos cristianos disputaban nada menos a los musulmanes el control de la península ibérica, actualmente lo que es España y Portugal. Con el paso del tiempo, casi todos se unificaron sobre el liderazgo de Castilla, y de esta manera pudieron reconquistar o desterrar a todos los musulmanes de la península ibérica. A esta guerra se le llamó la Guerra de Reconquista. Finalmente, en 1492, los reyes Isabel del Reino de Castilla y Fernando de Aragón, también conocidos como los Reyes Católicos, conquistaron Granada, que era nada menos el último territorio de la península bajo el control de los musulmanes. La integración de España se completó años después, cuando el nieto de estos, nada menos que Carlos, heredero de la corona, con él España se convirtió en una gran potencia que se extendió sus dominios no solamente en Europa, sino en el continente americano y en las islas Filipinas, que se encuentran nada menos que en Asia. El poderío del reino sería consolidado por Felipe durante la segunda mitad del siglo XVI. Ahora, en relación al reino de Portugal, que ya fue la monarquía de Portugal, Portugal consolidó su independencia como un reino y finalmente, en el siglo XIV, inicia entonces un proceso de exploración sobre las costas de África y del Océano Índico. A este periodo se le conoce como la Era de los Descubrimientos, impulsados por los reyes Enrique el Navegante y Juan, por lo que Portugal se convierte nada menos en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XVI. Ahora, ¿qué otras monarquías se establecieron? Nada menos que la de Inglaterra y de Francia. Se convirtieron en monarquías casi nada menos que al mismo tiempo, a través de un largo proceso que abarcó varios siglos. Mientras duró esta transformación, estos reinos estuvieron enfrentados, pues los reyes ingleses controlaban el territorio francés y en cierto momento pretendieron adueñarse del trono, lo que dio origen a lo que se conoce nada menos como la Guerra de los 100 años, porque exactamente son 100 años de lucha entre ambos reinos, que concluyó a mediados del siglo XV. Al final los ingleses fueron derrotados y perdieron los dominios de Francia. Hasta el siglo XVIII ambos reinos se enfrentaron en diferentes conflictos por el control de las rutas comerciales y el monopolio nada menos de la trata de esclavos, ya que tanto ingleses y franceses utilizaban los esclavos africanos para nada menos los trabajos más pesados. En Inglaterra, luego de una larga guerra entre príncipes rivales, la corona quedó en manos de la familia Tudor a finales del siglo XV.
El reino entonces inglés se volvió más poderoso a lo largo del siglo XVI, a través nada menos que de el reinado de Enrique VIII e Isabel I, quienes buscaron anexar a sus dominios los reinos vecinos de Escocia e Irlanda. Inglaterra entonces comenzó a perfilarse como una potencia europea en este periodo, lo cual representaba una amenaza para los intereses españoles, ya que de ahí surgió lo que se conoce como los piratas. Viendo entonces esto, por su parte, los reyes franceses emprendieron la unificación de su reino después de las guerras con Inglaterra. Francia alcanzó su gran poderío durante la primera mitad del siglo XVI, convirtiéndose nada menos en el principal rival, ya no ahora de Inglaterra, sino de España. Sin embargo, internamente enfrentó graves conflictos, nada menos que entre los católicos y protestantes, de lo cual hablaremos más adelante. Una vez que volvió la paz, a finales del siglo, se consumó la unificación de la monarquía francesa a través de los Luises. La importancia de la formación nada menos de las monarquías poderosas de España, Portugal, Inglaterra y Francia radica en que encabezaron la expansión tanto comercial y militar de Europa hacia las diferentes partes del mundo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Dentro de ellos, pues nada menos que la conquista de América y de las Islas Filipinas. De esta manera hemos visto cómo se formaron las primeras monarquías nada menos que en Europa y que fueron muy importantes hasta el siglo XIX.